La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Hablas con Juan. Juan, bienvenido y gracias por llamarnos. ¿Qué historia nos quiere compartir? No, lo que pasa es que hace tiempo pues había querido como comunicarme con ustedes porque pues como para que miremos el tema desde otro punto de vista. Yo soy médico, soy realmente escéptico a todo el cuento paranormal, muy bien. Pero entonces el ser escéptico, sí me gustaría como compartir una historia que me pasó en una unidad de cuidado intensivo hace unos años. Buenísimo, ¿qué nos quiere compartir? Bueno, eso fue en la ciudad de Armenia, donde estaba la unidad de cuidado intensivo, antes era el servicio de urgencias. La gente cuenta, las personas que trabajaban ahí, pues obviamente uno con mucho escepticismo, que había llegado un niño en el momento pues del terremoto de Armenia, eso fue el 25 de enero del 99, pues en mal estado y murió en el servicio de urgencias. Después de que se remodeló la clínica, se creó pues la unidad de cuidado intensivo que posteriormente funcionó, en la que yo trabajé. Los pacientes siempre pues manifestaban que veían un niño, siempre, un niño. Cuando yo entré a la clínica, pues ya el niño existía, de hecho le habían puesto nombre, ¿sí? Lo personificaron, y el niño, pues, los pacientes siempre manifestaban que veían un niño, pero era más como, o sea, uno no cree como en ese momento de que eso sea cierto, ¿cierto? Un paciente cuando está en una unidad de cuidado intensivo bajo efectos de medicamentos y todo, suelen tener alucinaciones visuales. Entonces, normalmente uno desde el punto de vista científico lo relaciona con eso. Sí. Pero fue algo muy particular de cuando lo empecé a ver o a notar. Realmente, si yo digo que yo vi algo, es mentira. Pero los pacientes ya le manifestaban a uno directamente y le decían, por ejemplo, a las 2 de la mañana, ¿por qué dejan entrar un niño? ¿Cómo así que un niño? Pues acá no hay niños, es una unidad de cuidado intensivo. Los pacientes ni siquiera tienen en ese momento acompañamiento permanente, sí, porque es un espacio muy restringido. Entonces me pasó algo muy particular una vez, eran 2, 3 de la mañana, tuvimos un ingreso, una paciente con un infarto, tenía consciente, me paré yo como a mirar los signos vitales de la paciente, me dice, ¿por qué dejan entrar niños? O sea, la paciente acaba de ingresar, o sea, venía de su casa, llegó con el infarto de urgencias, la subieron a la UCI, y le dije yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, el niño que está en la esquina llorando de hambre y de frío, ¿cómo así? Y me dijo, sí, está al lado suyo. Yo, pues, obviamente le dije, no, sí, qué pena, ya lo saco. Mire, no hay absolutamente nada, pero pues todas las personas empezaron en el tiempo que yo trabajé, muchos pacientes hablaban del niño y del niño. Entonces otro paciente que teníamos para cirugía cardiovascular pendiente, llegó y también me dijo lo mismo, ¿por qué dejan entrar un niño? La cobija del paciente, o sea, son cubículos, yo no sé si de pronto tú has entrado a una unidad de cuidado intensivo, bueno, pero pues son cubículos separados. Y la cobija del paciente estaba a unos 5 metros. Me dijo, es que el niño y me la quitó. Luego el paciente tenía como morados, me decía que era que el niño lo pellizcaba. Entonces, desde el punto de vista escéptico, pues vuelvo y digo, o sea, no he tenido como mucha relación con el cuento paranormal, pero eso fue lo que me pasó. Cosas que lo dejan a uno en duda, como, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Sí? En una unidad de cuidado intensivo, pues nosotros veíamos morir muchísima gente, ¿sí? Solos, acompañados, bueno, y en todas las circunstancias posibles que ustedes se puedan imaginar. Y son cosas que realmente le impactan a uno. Y no solo eso, sino como todas las historias que uno escucha de la gente en la clínica, en las clínicas, de hecho, en los hospitales, compañeros que me dicen, vi esto, y lo dejan a uno como pensando mucho, porque en una unidad de cuidado intensivo uno dice, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Sí? Uno ve morir tanta gente que uno dice, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Y qué va a pasar cuando yo esté ahí? Entonces era como la historia. Yo le hago una preguntita, doctor. Es muy interesante lo que contaba ahorita de la escena de la cobija, que está, usted decía más o menos a unos 5 metros, el paciente decía, el niño se la llevó, tengo morados por los pellizcos. He tenido la oportunidad de ver algunas salas de cuidados intensivos y una vez me percaté que manejan cámaras de seguridad en algunos. En algunas, sí, no en todas. Exacto, en algunas. Particularmente en la que yo trabajé, no. Eso. Pero hay unas que sí tienen cámaras de seguridad dirigidas pues a los para mirar. Hay otras que tienen pues la telemetría que va directo pues a donde uno está y ve uno los signos vitales de todos los pacientes, pero otras que tienen cámaras de seguridad. Realmente yo no he podido como ver, ¿sí?
pero pues experiencias me pasaron muchísimas, unas cosas que uno decía realmente, o sea, será producto del cansancio, será producto del trasnocho, o será verdad lo que está sucediendo. En cámaras de seguridad nunca vi nada, pero una vez sí me pasó algo muy particular también. Estaba trasnochando con un especialista y el hombre me dijo, como a las 4 de la mañana, me dijo, estaba una monja tocando la puerta de la unidad. Yo le dije, ¿una monja? Me dijo, sí. Y hablé con ella y le dije que no podía ingresar. Hablamos con los vigilantes. Me dijo, no, acá no ha entrado nadie, mucho menos una monja a una unidad de cuidado intensivo a las 4 de la mañana. No. O sea, las únicas personas ajenas a la unidad que entran son, por ejemplo, los pacientes que acaban de ingresar, que vienen con su familia y se dejan entrar un momento y ya. Sí. Pero en la noche nadie permanece y no hay acompañamiento permanente nunca en una unidad. Hay algunas especiales que sí permiten pues el acompañamiento permanente, pero en la que nosotros, pues en la que yo trabajé en ese momento no teníamos acompañamiento permanente. Y siempre los pacientes pues manifestaban el niño, y lo vemos, y pasó corriendo, o paso caminando, o viene y me pellizco, o viene y me pega en el vidrio y no me deja dormir. Y a veces pues uno diría, listo, hay pacientes que están encefalopáticos o bajo producto de medicamentos, bajo efectos de medicamentos, y es entendible que tengan algún tipo de alucinaciones. Pero eran pacientes, por ejemplo, que recién habían ingresado, que ni siquiera se les había puesto pues ningún medicamento, que estaban completamente conscientes, orientados, que uno hablaba con ellos y ellos entendían. Y manifestaban estas cosas, ¿no? No solo los pacientes, sino, pues de hecho el personal que trabajaba conmigo, nadie nunca vio el niño, pero pues en vista de que los pacientes lo veían, pues empezaron como a personificarlo. Tengo entendido pues que esas entidades como que toman fuerza si se personifican, en fin, y que son atraídas pues como por los equipos electrónicos, y en una unidad de cuidado intensivo hay cantidad de equipos. Entonces, pues, o sea, historias de las clínicas, de los hospitales hay por infinidad, ¿sí? Y son muy particulares porque, pues te digo, uno se mete en el cuento de la ciencia y deja como muy a un lado, se vuelve uno muy escéptico, ¿sí? Porque uno a todo le encuentra una explicación científica. Sí. Pero este tipo de cosas sí lo dejan a uno como, bueno, ¿qué pasa acá? Ya que lo tengo en la línea, doctor, hay algo que siempre se ha hablado y es un misterio. Hay personas que dicen que el alma pesa o el espíritu pesa. Se habla de 21 gramos, como el nombre de una película muy famosa. Yo quería preguntarle a usted como doctor, ¿ustedes tienen antes del fallecimiento una persona el peso del paciente y cuando fallece vuelven y lo pesan y se han No. y se han percatado de esto, decir, venga, este paciente minutos después de la muerte dejó de pesar o disminuyó su peso en tanto? ¿Qué ha oído usted de esto? No. Lo único, el paciente, de hecho, ni siquiera en una autopsia médico-legal se pesa. Lo único que se pesan, por ejemplo, en la necropsia son los órganos. Okay. Punto. El paciente, por ejemplo, si llega a una unidad, viene ya con un peso estimado. Si el paciente llega a urgencia, uno le calcula realmente el peso a ojo para ponerle, por ejemplo, medicamentos de urgencia, porque hay medicamentos, por ejemplo, vasoactivos que se manejan por peso. Entonces uno simplemente como a ojo dice, el paciente más o menos 60 kilos, pongámosle esto y esto y esto. Pero realmente que el paciente se pese, y mucho menos porque, por ejemplo, los pacientes cuando entran a la unidad ya vienen, por ejemplo, intubados de urgencia o hay que intubarlos dentro de la unidad. Y es difícil un paciente pues como en ese estado pesarlo, y las camas pues como que no están diseñadas para eso. Entonces uno hace como un peso estimado. De hecho, los pacientes que mueren dentro de la unidad, ellos simplemente, si es por muerte natural, no van a tener que pasar pues por un proceso médico-legal. Y los pacientes que mueren a causa de muertes violentas, que van al proceso médico-legal, de hecho en la necropsia no se pesa el cadáver, lo que se pesa son los órganos y se hace como un estimado. Doctor, las personas que dicen haber estado muertas por segundos, inclusive por minutos, y cuentan su historia, unos que vieron el túnel, que vieron la luz, que vieron a sus seres queridos, que se vieron como desdoblándose y vieron la camilla donde se encontraban. ¿Usted qué explicación como médico le da a esta clase de historias? Aquí hay algo como en esa pregunta que me haces muy interesante, porque me pasó algo también muy particular. Tenemos una paciente con un infarto agudo del miocardio. Esos pacientes normalmente pues van a cateterismo cardíaco. La paciente la llevamos a cateterismo cardíaco. Cuando regresó,
Generalmente los pacientes regresan conscientes y duran 24 horas en la unidad, luego pagan un servicio de hospitalización por otras 24 horas y se les da de alta después del cateterismo, pues según las complicaciones que tenga o no. Venía consciente, pero la paciente venía llorando, llegó a la unidad llorando. Yo le dije, ¿qué le pasó? ¿Por qué viene llorando sabiendo que ya le hicieron el cateterismo, ya tiene el corazón bien? Resulta que en el informe la paciente hizo un ritmo de paro que se llama fibrilación ventricular y eso lo corrigen con una descarga eléctrica y muchas veces corrigen inmediatamente, ella corrigió inmediatamente, entonces me dijo, lo que pasa es que yo estaba allá y me morí. Y pues obviamente en el informe médico, pues en la historia clínica, sí, es un ritmo de paro, la paciente obviamente clínicamente estaría muerta. Y vino llorando y yo le dije, pero ¿por qué pues llora sabiendo que la reanimaron, la sacaron y viene bien? Y dijo, no, porque es la experiencia más linda que he tenido en la vida y yo no quiero que me vuelvan a reanimar, por favor, si yo vuelvo a tener un paro, no me reanimen, déjenme morir. Yo decía, pero ¿cómo así? Me decía ella, de lo que me cuenta ella es que era una experiencia pues como extrasensorial increíble, que sintió una paz que nunca había sentido, que era una tranquilidad infinita. Sí. Y pues, ¿qué te digo yo desde el punto de vista científico? Se sabe pues que el cuerpo fallece y de hecho el último órgano en dejar de funcionar es el oído. Pero pues, más allá que se tengan estudios de decir que un paciente muerte cerebral o post-mortem, ¿qué pasa? No hay pues, o sea, eso es algo que apenas se está estudiando, pero no hay como una base científica que explique la muerte como tal. O sea, la muerte clínica, simplemente el paciente deja de tener signos vitales y falleció, ¿sí? Pero de ahí para allá no se ha estudiado o no hay la posibilidad de estudiar porque se supone que los órganos pues ya dejan de funcionar, no hay actividad eléctrica, no hay actividad bioquímica, todo queda quieto, ¿sí? Por la muerte del corazón, pues el corazón se detiene y simplemente no hay flujo a ninguno de los órganos y se supone que eso está ahí. Pero pues esta experiencia de esta señora sí me pareció muy particular porque de hecho después de que ella llegó firmó acta de no reanimación y la firmó y pues con su firma y cédula donde pedía no me reanimen por favor, si llego a entrar en paro de nuevo déjenme morir. Sí, con todas las expectativas de vida por delante porque pues, ya le habían hecho el cateterismo, se le había corregido el problema del infarto y aún así no quería porque decía que era la sensación pues más maravillosa que había tenido. Bueno, doctor, qué pena bombardearlo con tantas preguntas, pero me interesan estos temas con los médicos, sus puntos de vista a raíz del escepticismo que manejan es increíble y me encanta eso. Y quería, por hacer una última pregunta, es ¿usted qué cree que hay después de la muerte? Que creo que eso es un debate muy personal. ¿Qué hay después de la muerte para usted? Me confronta personalmente la pregunta realmente porque no tendría una explicación para dar, porque es algo que siempre he pensado y le he cogido como cierto temor y a la vez amor a la muerte, porque pues uno convive con ella todos los días. Sí. Pero es algo que yo a veces, o sea, si usted me pregunta a mí como ¿qué hay después de la muerte? Para mí no les sabría responder. Realmente no les sabría responder. Si hablo por las experiencias de los pacientes, para mí tiene que ser maravilloso. Sí, porque los pacientes que han hecho paro y vuelven, dicen que es hermoso, que es bonito, que es una tranquilidad, que es una paz increíble, ¿sí? Algo que es muy particular de todos los pacientes que están premortem, que es que hacen pues como encefalopatía, pero todos los pacientes dicen que ven a su familiar muerto, que ven a su tía, y cuando ellos empiezan, veo a mi tía, veo a mi abuelita, vea que ahí está, posteriormente fallecen. Entonces no sé qué, o sea, como te digo, no hay estudios, pero para mí personalmente tiene que ser una experiencia linda. ¿Qué hay después? No me atrevo a decir absolutamente nada, pero tiene que ser una experiencia, una muy buena experiencia. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Hombre, a ustedes muchísimas gracias. Estamos oyendo historias paranormales en el cartel de la Mega. Y bueno, mire, una llamada de un hombre que dice ser escéptico. Se ve mucho esto en la medicina, claro. El médico empieza a estudiar y empiezan a darle una explicación, una razón a todo, ¿no? Y es totalmente válido. Pero por eso me gustan tanto esas charlas con los médicos, porque uno como que hace como una especie de medio debate. Aunque volvemos a lo mismo, ellos siempre tratan de darle una explicación de qué fue lo que pasó, por qué fue que vieron esto, por qué se movió lo otro. Y es válido. Pero nos contaba una historia. Una vez en un sector de la cirugía en Armenia. Un abrazo a la gente que nos oye precisamente donde estuvimos ya hace casi 8 días en Armenia.